Ahí sí. Bien, bueno, saludos a todos. Vamos a continuar la sesión de hoy y les voy a recordar brevemente en lo que estábamos. Vamos después a responder alguna duda que haya quedado pendiente. Y luego de eso vamos a avanzar. Ya déjenme avanzar hasta donde estábamos. Disculpen que avance tan rápido. Bueno, estábamos viendo dentro de los conceptos ambientales, en las primeras clases vimos lo que eran los conceptos de contaminación y polución, ¿no es cierto? También estuvimos hablando en la última sesión, déjenme volverme acá. Perdón. Acá. Perdón. Ok, estamos viendo entonces el tema de los testigos históricos para evaluar lo que se llama una contaminación en un contexto de la existencia del ser humano. Vimos el tema de los testigos históricos, por ejemplo, de anillos de árboles, testigos de sedimentos, testigos de hielo, discutimos de otros casos, ¿no es cierto?, que no están claramente aquí en la diapo, pero hay mucha diversidad de testigos históricos que uno utiliza para conocer la composición química y también ciertas propiedades físicas de nuestro planeta, ya sea antes de la revolución industrial o antes de la existencia de los seres humanos. Y también tocamos, bueno, algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo uno empieza a evaluar esto a nivel de, ya de artículos, y más o menos les mencioné lo que uno hace, por ejemplo, a la hora de estimar los niveles basales que habían de sustancias químicas antes de la revolución industrial. Analizamos este ejemplo de un paper que tomé, que en base a testigos de sedimento evalúan, acá, ¿no es cierto?, cuántos eran los niveles, por ejemplo, de cadmio, o de plomo, o de mercurio, o de zinc, que habían, por ejemplo, antes de la revolución industrial, antes de 1850, ¿no es cierto? Y ustedes ven ahí que desde la revolución industrial, al menos lo que se refiere a estos elementos, que son, se les denomina elementos traza, uno puede estimar más o menos el grado de contaminación, y yo les comenté que el grado de contaminación no se basa solamente, a pesar que uno lo puede hacer así, digamos, pero no se basa solamente en cuántas veces más concentrado está un elemento en la época actual respecto de una época preindustrial, ¿no es cierto? Que aquí, por ejemplo, si uno toma el caso del cadmio, claro, estamos a nivel de 2 ppm para este lugar, ¿no es cierto?, cuando antiguamente había cercano a 0,2, o sea, 10 veces más concentrado. Es una forma de verlo, ¿no es cierto?, pero en realidad lo que uno llama enriquecimiento es un poquito más complejo que esto, y es esta ecuación que está acá, en donde ese cálculo de factor de enriquecimiento se normaliza respecto a un elemento de referencia. O sea, en el caso del cadmio, es cadmio respecto al aluminio, entendiendo que los procesos geológicos o procesos físicos también podrían alterar las concentraciones de los elementos, no necesariamente obedece un episodio de contaminación. Entonces, muchas veces para normalizar esto, ¿no es cierto?, y un poco descontar lo que pueden ser procesos físicos que uno podría erróneamente interpretarlo como una contaminación, se normaliza respecto a un elemento de referencia, generalmente un elemento abundante. Por ejemplo, en este caso, aluminio, hay gente que normaliza respecto a hierro, por ejemplo. Son casos bien comunes, ¿ya? Y este factor de enriquecimiento a nosotros nos permite más o menos estimar el grado de contaminación de un sector. El factor de enriquecimiento es uno de los factores que se utilizan mucho en química ambiental. Y junto con esto, ¿no es cierto?, vimos, además, que, bueno, una cosa es decir que un sistema ambiental está contaminado en base a un factor de enriquecimiento, pero otra cosa también es ya empezar a endosarle parámetros de riesgo para la salud humana. Y dentro de los parámetros de riesgo, uno de los más famosos en química ambiental, no el único ciertamente, pero uno de los más famosos, es la dosis letal media, ¿no es cierto?, que es precisamente una concentración a la cual muere una población de mamíferos, normalmente ratones, muere la mitad, ¿no es cierto?, de una población, y un poco un parámetro de referencia para estimar qué tan peligrosa es, al menos en términos letales, una sustancia química para el ser humano. Y en base a esas dos informaciones, ¿no es cierto?, enriquecimiento y dosis letal, uno ya puede empezar a estimar, digamos, un grado de riesgo a la salud. ¿Ya? Hay muchos indicadores de riesgo a la salud, que eso ya es propio de la toxicología, pero más o menos se basan en estas cuestiones que estamos mencionando acá.
grado de contaminación o concentración, ¿no es cierto? O grado de exposición y toxicidad de la sustancia. Y yo les estaba mostrando, ¿no es cierto?, que tanto la concentración de la sustancia como también la letalidad que tiene esta son dos parámetros que uno pone en una balanza para decir si realmente me estoy exponiendo demasiado o no. Hasta ahí habíamos quedado la última sesión. A este compañero está pidiendo esperar. Ah, sí, 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 aquí tengo un montón que no. 7. Lo están midiendo todo. Están midiéndose todo. Ya. Eso más o menos era el resumen de la última sesión. No sé si hay alguna duda, consulta de lo que hemos visto hasta ahora, antes de ir avanzando. Ya he recibido ya varios trabajos de usted respecto de la primera evaluación parcial, ¿no es cierto?, de su consumo energético. Bastante energía consumen, pensé que consumían menos, pero bueno, pues la generación actual, ¿no es cierto?, que tiene más acceso a más tecnología, obviamente que consume más energía y eso es inevitable. Ya. Vamos a después, cuando ya tengo más o menos un compilado de esos trabajos, vamos a discutir su consumo energético. De hecho, lo vamos a discutir ya en el marco del efecto invernadero, ¿ya? Pero ustedes mismos se habrán dado cuenta de la cantidad de energía que consumen, que es muchísima, comparado, por ejemplo, con la mera energía de los alimentos. Ese es el resumen de lo que vimos en la última sesión, en el marco de conceptos ambientales generales. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran repasar, revisar, algún dato que quieran compartir? Los escucho. Dudas, consultas, comentarios. ¿Todo claro? Muy bien, todo claro. Ok, bueno, para conectar con lo que viene, les voy a compartir esta reflexión del exministro Marcelo Mena, ¿no es cierto?, el exministro del Medio Ambiente, que ahora es profesor de la Católica Valparaíso. Él un poco relacionado a lo que eran los temas ambientales con el tema del desarrollo, ¿ya? O sea, él reconoce que el desarrollo es importante, ¿no es cierto? Pero él dice, bueno, pero ojalá que esto no debe ser, ¿no es cierto?, a costa del patrimonio ambiental. Y claro, se entiende que la acción humana va a afectar el entorno, mucho o poco, pero la va a afectar, ¿no es cierto? Y la idea es que, por lo menos lo que son las zonas ecológicas de valor único, ¿no es cierto?, hay quienes se paran en esa vereda, ¿no es cierto?, de decir, dado que el desarrollo trae implícitamente un efecto sobre el medio ambiente, al menos hay que preocuparse de ciertas zonas ecológicas que tienen un valor único y hay que preservar. Entonces, desarrollémonos, pero no a costa de esas zonas, quizá a costa de otras zonas que tengan menos valor. Ahí a ustedes se los planteo que es una postura un poco intermedia respecto a lo que estamos discutiendo, ¿ya? Eh, lo que voy a ver a continuación, ya vamos a entrar de lleno en lo que son los ciclos de los elementos, ¿ya? Y no sé si me alcanzan a ver esto, ¿no es cierto? Ya, vamos a hablar entonces ahora de los ciclos de los elementos, por cuanto la orientación que tiene este curso, ¿no es cierto?, tiene dos bloques, que son ciclos de los elementos, o sea, ver los elementos, cómo se distribuyen en los estratos ambientales, pero centrándonos en el elemento, ¿no es cierto? Después vamos a hacer un poco una extrapolación a lo que son ya sustancias químicas generales, no solamente elementos, y después ya más avanzado el curso nos vamos a centrar ya no en las sustancias químicas, sino que en el sistema en sí. Vamos a ver la química atmosférica, por ejemplo, independiente de todas las sustancias que están en ella. Y lo mismo vamos a ver en el caso de la química del suelo, ¿no es cierto? La química de los sistemas acuáticos. Entonces, vamos a tener esta orientación del curso desde este punto de vista. Entonces, vamos a partir ahora con el ciclo de los elementos. ¿Okay? Bien, bueno, si ustedes se buscan dentro de lo que existe de definición de lo que es la química ambiental, bueno, hay varias definiciones, ¿no es cierto? Pero yo dentro de las que más me hace sentido, al menos
en mi experiencia en el área de investigación, ¿no es cierto?, en esta disciplina, dicen que es, bueno, es una disciplina que estudia el comportamiento de las sustancias químicas en sistemas naturales. Algunos dicen sistemas naturales, otros dicen en estratos ambientales, ¿ok? Cuando dicen estratos ambientales, se refieren particularmente a los compartimentos del medio ambiente que nosotros hemos mencionado, que es atmósfera, hidrósfera, litosfera y la biosfera como intersección de estas tres, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, una de las definiciones que andan dando vuelta en la química ambiental tiene que ver un poco con la definición general de química, ¿no es cierto?, que es la disciplina que estudia los cambios de la materia a nivel de atómico molecular, pero en este caso estudia el comportamiento de las sustancias químicas, pero de la materia, ¿no es cierto?, pero en sistemas ecológicos, ambientales o estratoambientales, como ustedes quieran ver, ¿ya? Pero hay que entender que estos productos químicos, estas sustancias químicas, ¿no es cierto?, cuando uno habla del comportamiento de un sistema ambiental, estos sistemas ambientales tienen distintas dimensiones que vamos a tener que unificarlas. O sea, por ejemplo, una de las cuestiones que más se discute es que la mayoría de la fuente de energía que surge de los sistemas ambientales, ¿no es cierto?, son energías que provienen de la luz solar, ¿ok? Pero también hay cuestiones que tienen que ver con temperaturas, ¿no es cierto?, con presiones, parámetros físicos, ¿no es cierto? Y al respecto nosotros lo que vamos a ver es, cuando hablamos del ciclo de elementos, ¿no es cierto?, es cómo se distribuyen los elementos en los estratos ambientales, considerando tanto los procesos físicos como químicos que influyen en esta distribución. Esa es un poco la lógica que vamos a tratar de ver, ¿ya? Y nosotros vimos la primera parte del curso, ¿no es cierto?, que cuando analizamos la composición química y física de nuestro planeta, nos topamos con un panorama como el que les estoy mencionando a continuación. Y es que la distribución de los elementos en nuestro planeta no es equitativa, ¿ya? O sea, nosotros en nuestra corteza terrestre, lo que más tenemos es oxígeno y silicio, por lejos. Un poco de aluminio, y después vienen otros elementos. Lo primero que vamos a hacer ahora es primero afinar un poquito el lenguaje, ¿no es cierto? Y este es un lenguaje que quizás usted va a tener que lidiar un poco con lo que se difunde en los medios de comunicación, que está un poco errado en algunas cuestiones. Es importante que esas malas concepciones, ¿no es cierto?, ustedes no las arrastren. En química ambiental, respecto de la concentración, normalmente los elementos se distribuyen en tres grupos, ¿ya? Se distribuyen en los elementos mayoritarios, ¿no es cierto? Y normalmente se le llama elementos mayoritarios a aquellos que presentan una composición o una concentración por sobre el 0,1% en masa en la corteza terrestre, ¿ya? Eso se le llaman los elementos mayoritarios. Por ejemplo, el hierro, el aluminio, el silicio, el oxígeno, ¿no es cierto?, el magnesio. Todos esos presentan composiciones que son por sobre el 0,1% masa a masa, ¿ok? Repito, eso se llaman elementos mayoritarios. Esta es una clasificación ambiental, insisto, respecto de su concentración. Después están los elementos minoritarios, ¿no es cierto?, que se le llaman aquellos elementos que tienen una composición inferior al 0,1% masa a masa, y la mayoría lo clasifica hasta aproximadamente 100 o 50 partes por millón. O sea, en ese rango, entre 50 partes por millón o 0,1% masa a masa, que estamos hablando ahí de 1000 ppm, ¿no es cierto?, ahí se le llama elemento mayoritario. Y ya cuando nos acercamos al ppm para abajo, ¿no es cierto?, a eso se le llaman elementos traza. Hay algunos libros que hablan incluso de elementos ultra traza cuando ya estamos hablando de partes por billón para abajo, ¿ya? ¿Por qué le menciono esto? Porque en la literatura ajena a la química ambiental siempre hablan de un grupo de elementos que en estricto rigor ambientalmente no tienen una clasificación real, que son los metales pesados, ¿ya? En química ambiental, así siendo bien formalista, no existen los metales pesados. Existen, desde el punto de vista químico, existen, como ustedes saben, los metales, los no metales, los metaloides, ¿no es cierto? Pero los gases nobles, pero no existen los metales pesados, ¿ya? Pero normalmente cuando la gente habla de metales pesados en estricto rigor se refiere a elementos traza, a eso se refiere, ¿ya? Y se refiere a un tipo particular de elementos traza, que son los elementos traza que son más tóxicos, es decir, los que presentan dosis letales media más bajas. Por ejemplo, el arsénico, ¿no es cierto?, que no es un metal, es un metaloide. Se le considera
metal pesado, cuando ni siquiera es metal, ¿ya? Pero un poco para que ustedes tengan, diferencien bien esta nomenclatura que es muy popular en la sociedad, metales pesados, ¿no es cierto? Pero en términos químicos no existe. De hecho, ustedes se van al libro dorado de la Yupa, que es el libro que, creo que se llama el libro de oro, el libro dorado, algo así. Y es el libro que compila las terminologías, literalmente. En ningún lado existe la palabra metal pesado. Muy importante. Eh, Cuando uno habla del ciclo de los elementos, uno podría analizar el ciclo de todos los elementos naturales, los 90 y tantos, ¿no es cierto? Pero ambientalmente, los ciclos de los elementos que se estudian no son de los 92, son de los elementos que presentan mayor relevancia para la vida normalmente, ¿ya? Y eso implica que tienen más relevancia para la vida, ya sea porque son esenciales, ya sea porque son muy tóxicos, ¿ok? Entonces, nosotros en este curso vamos a centrarnos en algunos elementos, en el ciclo de algunos elementos, no de todos los elementos. Por ejemplo, lo más probable es que no vamos a hablar del ciclo del silicio, ¿ok? Porque el silicio no tiene gran relevancia para la vida y en términos, o sea, tiene mucha relevancia para la química del suelo, no cabe duda, pero no es un elemento de gran toxicidad, ¿no es cierto? Sus concentraciones en los estratos ambientales prácticamente varían muy poco, por lo tanto, no hay problemas ambientales muy grandes asociados al silicio, ¿ok? Sin embargo, nosotros sí vamos a analizar el ciclo del carbono, ¿no es cierto? Porque el carbono, a pesar que es un elemento de categoría traza, ¿no es cierto? Sí es un elemento que genera muchos problemas ambientales cuando su ciclo es alterado, ¿ya? Por ejemplo, el calentamiento global asociado al efecto invernadero. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque en la tabla periódica, ¿no es cierto? Vamos a avanzar acá, ¿no es cierto? En la tabla periódica, eh, yo les voy a pedir a ustedes, como una evaluación parcial, que compilen un poco de información del ciclo de algunos de estos elementos, ¿ya? Pero tiene que ser un elemento que tenga algún interés, y ese interés, insisto, es relativo al ser humano, ¿ya? Cuando un elemento es de interés para el ser humano, ¿no es cierto? Cuando su ciclo se le llama ciclo biogeoquímico porque está influenciado por variables biológicas, geológicas, incluso hasta físicas, ¿no es cierto? Es cuando que cuando este ciclo es alterado, ¿no es cierto?, genera efectos para la vida e indirecta o indirectamente para el ser humano, ¿ok? Entonces, dentro de los ciclos de elementos que vamos a ver, ¿no es cierto?, obviamente que nos interesa el ciclo del carbono, ciertamente, nos interesa el ciclo del arsénico, por supuesto nos interesa el ciclo del arsénico, el del mercurio, también, ¿no es cierto?, el del azufre, el del fósforo, el del nitrógeno, el del oxígeno, son ciclos muy, muy importantes. O sea, cuando hablamos de ciclo es cómo se distribuye ese elemento en los estratos ambientales y qué cambios físicos y químicos ocurren en ese ciclo, ¿ok? Esa es un poco la lógica que vamos a ver. Y eso implica mucha química, ¿ya? Mucha química, y la vamos a ir analizando paso a paso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, cuando ustedes hablan de los ciclos de los elementos, este es un modelo obviamente, ¿no? Obviamente que están simplificadas muchas cosas. Se habla que tenemos obviamente en nuestro planeta una componente acuática, ¿no es cierto? Y una de las preguntas que vamos a tener que responder es que en la hidrósfera, ¿cómo se encuentra ese elemento? Químicamente hablando. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de, por ejemplo, pregunta así como entre cultura química, no es cultura general, pero es cultura química. ¿Cómo se encuentra el carbono en la hidrósfera? Químicamente hablando. A ver, ¿qué me respondería usted? ¿Cuál es la forma química del carbono en la hidrósfera? Piénsalo, ¿no? ¿Qué me respondería? Y lo mismo, ¿cuál es la forma química del carbono en la atmósfera? ¿Cuál es la forma química del carbono en la biosfera? ¿Cuál es la forma química del carbono en la litosfera? Ya. Aquí también dice que el carbono se encuentra como carbonato de calcio. Ya, bueno, vamos a ver que precisamente el carbono presenta un equilibrio de solubilidad, ¿no es cierto?, entre la hidrósfera y la litósfera, por cuanto el carbono, el cual en la hidrósfera se encuentra mayormente como carbonato monoácido, ¿no es cierto?, y lo vamos a ver también, porque el CO2 es un gas, ¿no es cierto?, pero es un gas que es soluble en agua.
y cuando se disuelve en agua, genera el ácido carbónico. Pero dependiendo del pH de ese sistema acuoso, es si se va a mantener como ácido carbónico, como carbonato monoácido, el anfolito, o como carbonato, la base. Como la mayoría de los cuerpos acuosos, su pH se maneja entre 5 y 7, ¿no es cierto? Pues bien, gran parte del carbono soluble en agua, ¿no es cierto?, está como carbonato monoácido, ¿ok? Pero dado que en los cuerpos acuosos hay calcio, por ejemplo, normalmente la cantidad de carbonato total que hay en el agua está limitada por la solubilidad, y es muy común encontrar en las profundidades de cuerpos acuáticos, ¿no es cierto?, grandes cantidades de carbonato de calcio, como menciona Benjamín. En la atmósfera, ciertamente que el CO2 existe en la atmósfera, ¿no es cierto?, pero no es la única forma de carbono en la atmósfera, también hay mucho metano, ¿ok? Entonces, eh, nosotros lo que vamos a hablar es, tanto a nivel descriptivo como a nivel explicativo, ¿no es cierto?, es describir las formas químicas de un elemento en los distintos estratos ambientales, de los elementos que nos interesan, aquí lo estamos simplificando con el carbono, pero también poder explicar las transformaciones químicas que sufre este elemento cuando se transfiere de un compartimento a otro. Por eso se llama un ciclo, o sea, esto no es una foto, es un proceso, ¿no es cierto?, donde el elemento se mueve en los distintos estratos ambientales a través de cambios físicos, como cambios de estado, ¿no es cierto?, también como químicos, por ejemplo, un equilibrio de solubilidad es un cambio químico, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la forma química del carbono en la litosfera? Uno, claro, si nos vamos a la litosfera, ¿no es cierto?, la componente sólida, como decía Benjamín, ¿no es cierto?, claro, sustancias sólidas de carbono, los carbonatos, mayormente de calcio. En la biosfera, ¿no es cierto?, ¿cuál es la forma química del carbono predominante? Ah, estamos hablando aquí, hidrósfera, carbonato monoácido, ¿ok? Aquí dice precipitación carbonática física, no es física, es química, ¿sí? En la litósfera, que estaría tanto en el sedimento como en la corteza terrestre, estamos hablando que es carbonato de calcio, ¿ok? En la atmósfera dijimos que era CO2 y metano. Y en la biosfera, ¿cierto? ¿Cuál es la forma química del carbono predominante? ¿Cuál es? A ver. ¿En la biosfera? ¿Cuál es? ¿En la biosfera? Como, como glucosa, creo. Creo. No estoy segura. ¿De qué estamos hechos? ¿Cómo parece la vida? Aquí, se puede dar pista, ¿cierto? Creo que está como glucosa en su Sí. gran mayoría. Exactamente, como glucosa, mayormente un carbono, que si uno lo analizara a un punto de vista redox, es un carbono en estado reducido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un carbono en una glucosa o un hidrato de carbono, ¿cierto?, en un azúcar, normalmente tiene estado de oxidación entre... ¿Aló? Ah, disculpa que me caí. ¿Me escuchan ahí? ¿Aló? Sí, ahora se escucha No, mejor. no. Vale. Es que me había caído justo. Y ahí volví. Como les decía, el carbono, ¿no es cierto?, en un azúcar, en un hidrato de carbono, ¿no es cierto?, se encuentra, dependiendo de la zona de la molécula, normalmente en estado de oxidación -2, que es cuando está unido a un CH2, ¿no es cierto?, a los dos hidrógenos, o -3, cuando es terminal y sería como un metilo, ¿ok? Entonces el carbono, ¿no es cierto?, si uno empieza a analizarlo desde un punto de vista químico, ¿no es cierto?, claro, molecularmente ustedes me lo describieron, pero desde un punto de vista redox particularmente, en la vida, en la biosfera, es un carbono en estado reducido, carbono -3, -2, ¿ya?
en el agua, ¿no es cierto?, que se encuentra como carbonato monoácido, ese es un carbono 4, más 4, es un carbono oxidado. Lo mismo los carbonatos, ¿no es cierto? En la atmósfera, que se puede encontrar como CO2, carbono más 4, ¿no es cierto?, a metano, que es carbono menos 4, ¿no es cierto? Ustedes empiezan a ver, el carbono es súper interesante porque la cantidad de estado de oxidación que tiene el carbono en el medio ambiente es enorme, ¿ok? Y normalmente cuando ese carbono tiende hacia la vida, es un carbono en estado reducido. Y normalmente cuando tiende ya a lo que es sus componentes más estables, ¿no es cierto?, es carbono en estado oxidado, carbono más 4. Por eso muchos dicen que la química de la vida es una química redox, porque el carbono se mueve hacia la vida en estado reducido y hacia la muerte en estado oxidado. ¿Ya? Vamos a ir viendo casos como ese, ¿no es cierto? Y yo así someramente, obviamente que lo vamos a ver con mucho más detalle, yo le hablé así bien la rápida de la distribución química del carbono, al menos en su especie, ¿no es cierto? Y los cambios químicos que llevan el carbono de un estrato a otro. De la atmósfera, CO2, carbono más 4, a la biosfera, a carbono menos 3 o menos 2, vía una reacción química llamada fotosíntesis. De la hidrósfera, que es carbono, perdón, de la atmósfera, que es CO2, a la hidrósfera, que es un proceso de solubilización, ¿no es cierto? Una hidrólisis, ¿no es cierto?, pasa a ser ácido carbónico. Dentro de la hidrósfera, ¿no es cierto?, están todas las distribuciones ácido-base de los equilibrios ácido-base que lo llevan a carbonato monoácido mayormente, ¿no es cierto? Ahí hay una química ácido-base bien importante. Y en lo que tiene que ver en esta zona que está acá, ¿no es cierto?, que sería la zona de solubilidad, ¿no es cierto? Tenemos un equilibrio de solubilidad que equilibra precisamente el carbono en la hidrósfera respecto al carbono en la litosfera. O sea, aquí hay cambios físicos y químicos que hay que empezar a comprender. Hay un dato que no le he dado, que lo vamos a ver con detalle, de cuáles son las concentraciones de todo esto, ¿ya? Porque también hay que verlo un punto de vista físico, o sea, de toda la masa de carbono que hay en todos estos estratos ambientales, ¿dónde se acumula más? También lo vamos a ir viendo, ¿ya? Parte de entender un ciclo, un elemento, es entender cómo se distribuyen sus balances de masa, o sea, hacia dónde se mueven las masas de ese elemento, y cuáles son los cambios físicos y químicos que ocurren en este proceso. Eso lo vamos a ir viendo con la mayor cantidad de detalles posible. Y esa información no es una información así meramente de curiosidad. Cuando uno comprende cómo es un ciclo de un elemento, ¿no es cierto?, desde el punto de vista físico y químico, luego viene la segunda parte, que no aparece acá, la vamos a ver a continuación, es el efecto que genera una fuente de emisión de ese elemento, es decir, una fuente contaminante. ¿Ok? Entonces, son dos cuestiones que necesitamos hacer, en realidad tres. Describir cómo se distribuye un elemento en el medio ambiente, poder comprender o explicar los distintos cambios físicos y químicos de este proceso, ¿no es cierto? Y finalmente, la última parte que vamos a ver es entender el efecto que genera una fuente emisora de un elemento en el medio ambiente, ¿ya? Que es el episodio de contaminación. Paso a paso lo vamos a ir, ¿ya? Esto es una cosa más introductoria. Entonces, vamos a tener que hacernos cargo un poco, bueno, de esto que aparece aquí en una figura, que no me gusta toda esta figura, pero porque habla de estados ambientales que normalmente no vamos a ver en este curso, pero aquí la idea de esta figura es la siguiente. Que aquí se muestran, aquí se muestran los estratos, la biosfera, la hidrosfera, ¿no es cierto? Aquí inventaron dos estratos más, la geósfera, o antroposfera, que le dicen algunos. Bueno, hay libros que agregan más estratos ambientales. Pero lo importante que tiene esta figura son estas flechas que están acá, las que las voy a marcar en azul, ¿no es cierto? Son estas flechas que están acá. No es solamente describir un elemento en cada estrato ambiental, sino que entender estos cambios que ocurren entre los estratos ambientales. Cómo el elemento pasa de un estrato ambiental a otro. A veces pasa por procesos físicos, ¿ok? A veces pasa por procesos químicos, estos pasos de un estrato a otro, ¿ok? Hay pasos de elementos desde la atmósfera a la hidrósfera, sí, como también de la atmósfera a la biosfera directamente, como también de la atmósfera a la litosfera, que aquí le llaman geosfera, ¿cierto? De la litosfera, ¿cierto? Cada una de estas intercambios nosotros tenemos que entenderlo para cada elemento, y ahí recién podemos decir, entiendo el ciclo de este elemento, ¿ok? Hacia allá apuntamos.
Dudas, consultas, para no hablar tanto. Entonces vamos a ver algunos elementos, como les mencioné, azufre, nitrógeno, fósforo, carbono, o algún otro. Me gustaría, eso sí, que lo veamos en el marco de evaluaciones parciales, o sea, que alguno de ustedes se haga cargo de algunos elementos que están acá. Voy a saltarme esto un poco. Entonces, como este es un curso de química, nosotros no tenemos que hacerle el quite, todo lo contrario, tenemos que centrarnos en el tipo de reacción química que está en juego en estos intercambios de un elemento en los estratos ambientales. Uno podría omitir esto si este no fuese un curso de química. Uno podría decir, bueno, el carbono pasa de la atmósfera a la biosfera a través de la fotosíntesis, pero sin describir qué es la fotosíntesis químicamente, cuáles son los reactantes, cuáles son los productos, cuál es la termodinámica que hay detrás. La idea de nosotros es abrir esas cajas, ¿no es cierto?, para que no quede como una caja negra y quede como una caja translúcida, que es lo que está mostrando esta figura que está acá. Es decir, cuando yo digo que un elemento pasa de la atmósfera hacia el mar, ¿no es cierto?, hay que entender que en el mar o en la hidrosfera en general van a ocurrir reacciones que pueden ser de complejamiento, pueden ser redox, pueden ser ácido-base, ¿no es cierto? Y esas cajas negras hay que abrirlas químicamente, ¿ya? Porque este, insisto, es un curso de química. Entonces, vamos a tratar de abrir los compartimentos de las cajas que hay entre los distintos estratos ambientales, ¿ya? Avancemos. Ahora, como les mencioné, todo esto, ¿no es cierto?, de entender tanto la distribución en masa como los cambios físicos y químicos que conectan los estratos ambientales entre los cuales se mueve un elemento, ¿no es cierto?, hay que entenderlo en un contexto además intervenido, ¿ya? Es decir, intervenido por fuentes de emisión. Bueno, aquí hay fotos, ¿no es cierto?, de fuentes de emisión, algunas son de Chile, ¿no es cierto?, que muestran que, claro, una industria como una fuente antropogénica, ¿no es cierto?, una industria, o un volcán como una fuente de contaminación natural, ¿no es cierto?, puede alterar la distribución normal, entendamos normal, lo que se ha dado como norma desde antes de la revolución industrial, mientras existían los humanos, ¿no es cierto? Y como los volcanes son fenómenos tan esporádicos, también se le consideran como un episodio de contaminación, ¿no es cierto? Porque no es normal una erupción volcánica en un tiempo de vida humana. Pues bien, ahí nosotros vamos a empezar a estimar más o menos cómo una fuente altera este ciclo, número uno. Y número dos, una vez que entendamos cómo una fuente de emisión altera este ciclo, ahí vamos a entender el último objetivo de aprendizaje que tiene este curso, que son tratar de explicar y predecir los efectos de esta intervención, de este episodio de contaminación. ¿Ok? Distribuir, explicar y predecir ecosistemas impactados. Y para esto vamos a ver casos, ¿ok? Hay casos muy, no les voy a llamar bonito porque bonito es un mal adjetivo, casos interesantes, de bonito no tienen nada, son realmente trágicos algunos, ¿no es cierto? Pero que generan grandes enseñanzas a nivel científico, sí. ¿Ya? Les menciono esto porque una vez me hicieron una crítica de que me decían ustedes, los químicos ambientales, como que se ponen contentos cuando hay un episodio de contaminación. Porque claro, uno tiene como algo que investigar. Pero en realidad un episodio de contaminación no es nada, digamos, positivo socialmente. De hecho, esta foto que está acá es la foto del desastre que generó el volcán Chaitén. ¿Ya? Esta es una foto de Chaitén, tengo entendido, esta que está a la izquierda. Y esta que está a la derecha es una foto aérea de cómo la ceniza volcánica fue arrastrada por el río, ¿no es cierto? Por eso el río está como medio gris. Y claro, y esa ceniza volcánica aportaba un montón de sustancias químicas, ¿no es cierto?, que alteró el ciclo de los elementos, tanto en el ecosistema terrestre como acuático final, ¿no es cierto? Aquí se aparece una foto aérea de hasta donde llegó la desembocadura de esta ceniza, ¿no es cierto? Entonces el volcán estaba por acá arriba, y eso generó una contaminación de todos los... acá está el volcán, ¿no es cierto? Y eso generó una contaminación de todo lo que es el ecosistema que arrastraba esta ceniza hasta la desembocadura. ¿Ya? Y ustedes se podrán imaginar el cambio químico y físico que eso implicó. ¿Okay? Yo siempre muestro esta foto porque esta foto corresponde a un sitio que, bueno, yo participé de esta investigación, de una de estas investigaciones, no fue la única exactamente,
Y esa vez pasó que cuando empezó a hacer erupción el volcán Chaitén, la gente que vivía ahí la evacuaron, ¿no es cierto? Y los permisos por el lado del gobierno se le dio a cierto grupo de investigación para ir a tomar muestras de ceniza. Yo tuve la suerte de que me alié con gente de la Santa María que había conseguido permiso, ¿no es cierto? Y ahí me compartieron un poco de muestras de ceniza y sacamos unos papers bien bonitos. Un paper bien bonito, no unos, uno. Solamente uno. Dudas, consultas, dudas. ¿Se entiende la lógica? ¿Se entiende hacia dónde vamos? ¿Sí? Fuentes de emisión hay un montón. Y lo importante es que uno sepa caracterizar las fuentes. Ya aquí, por ejemplo, esta es una tabla de un informe técnico, ¿no es cierto? Bien antiguo, que muestra más o menos las fuentes de emisión y los elementos que aportan. Por ejemplo, antiguamente, en una época que usted afortunadamente, bueno, hay que decir una pregunta, la respondo al tiro. Ustedes afortunadamente no vivieron una época en donde la gasolina, por ejemplo, era una fuente enorme de plomo. Porque antiguamente las gasolinas tenían un compuesto orgánico de plomo que se agregaba a la gasolina precisamente para mejorar sus propiedades. Y lamentablemente, que, de hecho la concentración, si no me falla, era algo así como 1 gramo de plomo por litro, era como mucha concentración. Entonces las emisiones atmosféricas que generaba la quema de esa gasolina, ¿no es cierto?, aportaban, por eso aquí aparecen 3 signos más, un elevadísimo aporte de plomo a la atmósfera. Ustedes podrán imaginarse que en la atmósfera no debiera haber grandes cantidades de plomo, pero en esa época la atmósfera de ciudad, ¿no es cierto?, la cantidad de plomo que tenía casi todas las ciudades del mundo era gigante. A ver, aquí Liliana me pregunta, ¿después de cuánto tiempo se puede estar cerca del sector donde hubo una erupción? Eh, Mira, bueno, aquí tú me estás haciendo una pregunta que toca un aspecto que lo voy a adelantar un poco, ¿no es cierto?, para responderte. Eh, Todo depende, Liliana, y es bueno que todos lo tengan presente, todo depende de las normas ambientales que existen para volver a hacer habitable la zona. Por ejemplo, hay normas de suelo, con varios parámetros del suelo. Las normas de suelo, el pH del suelo, ¿no es cierto? Hay normas de lo que se llaman metales pesados, nosotros le llamamos elementos traza, ¿no es cierto? Hay normas de elementos traza en vegetales, ¿no es cierto? Y eso pone un límite si ese suelo se puede volver a cultivar o no. Entonces hay un montón de normas, tanto físicas como químicas, ¿no es cierto?, que tienen que cumplirse para volver a ser el lugar habitable. ¿Y cuánto se demora eso? Bueno, no se puede hacer una norma general, depende de la cantidad de material que se arrojó. Yo tengo entendido, si bueno no me falla, que cuando ocurrió la erupción del volcán Chaitén, si mal no recuerdo, la gente creo después de como 6 meses volvió a habitar. Eh, pero ¿qué es lo que pasa? Que el hecho de que haya vuelto a habitar no quiere decir que volvió a habitar porque el ecosistema se recuperó completamente, ¿ok? Se entiende que volvieron a habitar, ¿no es cierto? Porque algo se recuperó, otra parte a lo mejor se va a recuperar años, décadas o siglos después, pero por lo menos lo que se alcanzó a recuperar volvió a ser el sistema habitable, ¿ya? Pero como toda cuestión social, nunca es tan fácil como decir, tienen que cumplirse todas las normas para que la gente vuelva a vivir ahí, ¿ya? No es tan así, ¿ya? Muchas veces hay ciertas concesiones y a pesar que las zonas no son del todo habitables, la gente igual se les permite vivir ahí por razones sociales, razones humanitarias, ¿no es cierto?, por razones de subsistencia. Y claro, las cenizas cambian el pH del suelo, sí, pues cambian el pH del suelo, cambian la salinidad del suelo, cambian los niveles de elementos traza del suelo, ¿no es cierto? Y lo puede dejar estéril, efectivamente sí, pues lo puede dejar estéril por un tiempo, pero también los ecosistemas tienen capacidad de recuperarse. El problema es que esa capacidad de recuperarse pues, puede ser de décadas a siglos, dependiendo del grado de contaminación. Yo sé que ya la gente volvió a vivir ahí después de varios meses, ¿no es cierto? Pero no volvió a las mismas condiciones. O sea, hay mucha actividad que no la pudieron recuperar, otras sí, ¿ya? Eh,
Entonces no todo es tan simple. Mira, nosotros vamos a ver en este curso el tema, por ejemplo, de las normas. Y claro, las normas se fijan un poco para controlar el máximo grado permisible socialmente de un contaminante en una zona, bajo el cual se puede vivir más o menos, ¿ya? Pero no quiere decir que viven exentos de riesgos o exentos de contaminación, ¿ya? Esa cuestión no es tan así, ¿ya? De hecho lo vamos a ir viendo con harto detalle cuando comparemos normas. Ustedes se van a dar cuenta que muchas veces las normas se flexibilizan porque de lo contrario no se podría desarrollar la vida moderna, literalmente, ¿ya? Y el caso que siempre menciono, que creo que se lo mencionó a ustedes, pero lo vuelvo a repetir, siempre menciono el caso de las normas de contaminación atmosférica. O sea, las normas de contaminación atmosférica de todas las ciudades están más relajadas que lo que recomienda la OMS, por cuanto si se aplicara la norma de la OMS no habrían autos, literalmente. Habría que eliminar el transporte automotriz. ¿Ya? Entonces todas estas concesiones igual se hacen. Entonces, claro, respondiendo un poco a la pregunta de Liliana, ¿no es cierto? ¿Después de cuánto tiempo? Claro, eso depende de lo que tú pones en una balanza en términos de riesgo y beneficio para tomar la decisión de volver en la medida que la autoridad te lo permita. ¿Ya? Y la autoridad permitió volver después de unos cuantos meses. Pero insisto, y recalco esto, disculpa que sea más claro, el hecho de que una autoridad diga se puede volver, ¿no es cierto? No quiere decir que se puede volver exento de riesgo. Quiere decir que se puede volver entendiendo que hay un riesgo igual. Es como el tema del COVID, o sea, la autoridad a nivel mundial están tratando que la gente vuelva, pero no es a cero riesgo, no hay ningún país que pueda asegurar cero riesgo. O sea, quizá el riesgo de contagiarse, hablemos de los países que son como ejemplo en esto, es menor que al inicio de la plaga, de la pandemia, perdón, pero es sopesando riesgo y beneficio. O sea, y las decisiones no son tan fáciles. Aquí también dice, bueno, esa es la pregunta que fue en la del pH del suelo, ¿cierto? Si ustedes saben, por ejemplo, en el caso, se van al caso de Puchuncaví, pasa un poco lo mismo, ¿ya? O sea, en Puchuncaví hay normas de varias cosas. Hay normas, por ejemplo, de material particulado atmosférico, hay normas de dióxido de azufre. ¿Hay circunstancias en donde en esa zona se superan las normas? Sí, de hecho están cuantificadas el número de violaciones de la norma al año. Y no es una o dos, son 20, 30, 50 veces al año, ¿ya? Pero la autoridad igual permite que la gente viva ahí, porque, no sé, me imagino yo que sopesará de que si prohibiera que la gente viva ahí, ¿dónde ponen a la gente? Mucha gente trabaja ahí, tiene animales ahí, vida ahí, no sé. Entonces, claro, la vida no es tan simple como aplicar normas para asegurar cero riesgo. Eso no existe. Al menos yo ¿Profe? no conozco eso es tan idílico. ¿Sí? Entonces ahí la calidad del aire igual es una consecuencia por el material particulado aún presente quizás. Bueno, el, por así decirlo, sería afectaría al ser humano que está presente ahí cada día. Claro, claro, sí, de hecho, le menciono un caso. Lo vamos a ver con más detalle, pero lo voy a poner a nivel numérico. Después vamos a referirnos específicamente al tipo de contaminante que estoy hablando. Pero generalmente la norma de la OMS respecto a la contaminación atmosférica, normalmente la OMS recomienda 150, supongo. Más o menos es este. Ya después le voy a decir cuál es la unidad esa. La OMS dice 150. Bueno, en Puchuncaví es 1000, que ustedes lo tengan presente. Ahora ustedes dirán, pero qué terrible, 1000. ¿Cómo pasamos de 150 a 1000? ¿No es cierto? Ok, pero que en las grandes ciudades tampoco es 150. O sea, en las grandes ciudades, en vez de ser 150, es 300, 400, ¿ya? Entonces, la gente que vive expuesta a contaminación, ¿no es cierto? A pesar que cumplen las normas en muchos casos, no está exenta de riesgos. O sea, las normas están para minimizar los riesgos, pero no para hacerlos cero. No sé si me explico. Son muy pocas las... No, en realidad no conozco ningún caso, porque le voy a ser honesto, no conozco ningún caso de un contaminante relevante en donde se apliquen normas de la OMS. Quizá el único caso que conozco es el arsénico en agua. Ahí lo que dice la OMS es lo que se aplica a nivel de norma. ¿Ya? Es el único caso que yo conozco así que OMS y salud calza perfecto con norma. ¿Ok? Eh, claro, Marco dice que debemos pensar el punto económico. Y claro, una está la dimensión salud. Sí.
Otro está la dimensión económica, sí, pero también hay más dimensiones. Ustedes tienen que recordar que hay también cuestiones sociales, o sea, hay gente que tiene arraigo a su tierra, ¿ok? Y no la quiere dejar, a pesar que reconocen que el medio ambiente no es saludable. No se quieren ir, porque ahí hicieron una vida, tienen recuerdos, ¿no es cierto? Entonces no es tan simple, ¿ya? No es tan simple. A veces la misma gente es la que se opone a irse, ¿ya? Yo he tenido igual algunas discusiones cuando he tenido que presentar mi punto de vista respecto a Puchuncaví, por ejemplo, y la misma gente me ha dicho a mí que ellos no se quieren ir. O sea, no, no. A pesar que saben que está contaminado. Y que saben que gran parte de la contaminación no se va a poder erradicar mientras ellos estén vivos. Entonces hay temas emocionales también y todo. Los humanos somos bien complicados, ¿qué quieren que le diga? Eh, Fíjense que normalmente las emisiones de los contaminantes, particularmente los elementos, se cuantifican y los elementos más famosos, ¿no es cierto?, los más estudiados, se sabe cuántas toneladas al año se emiten por elemento por fuente antropogénica y por fuentes naturales. Ya, el caso que yo les mencionaba del plomo en la benzina, ¿no es cierto? El caso es muy, muy interesante. Eh, yo les recomiendo, antes de responderle a Benjamín, vean un capítulo de la serie Cosmos Nueva que toca el caso de cuando se descubrió el problema del ciclo del plomo y su efecto de su presencia en la gasolina sobre la atmósfera, ¿no es cierto? Y también cuentan toda la historia de los primeros científicos que investigaron estos, se centran en uno que es de apellido Patterson, ¿no? Bueno, y también cuentan la historia de cómo la industria de petróleo hizo lobby lo más que pudo para detener los descubrimientos de Patterson, pero finalmente la evidencia era tan grande que ni siquiera el lobby más poderoso económico pudo detener las publicaciones científicas que ya concluyeron que literalmente las bencinas estaban intoxicando a la gente. Y cuando digo intoxicando no es así una palabra al aire, estaba intoxicada con plomo, ¿ya? Y eso está en la serie Cosmos, ¿ya? Véanlo por favor. Yo trataba de buscar ese capítulo así como en estos así como páginas de YouTube, a ver si encuentro, pero claro, como tiene derecho a autor, no le he podido encontrar ese capítulo. Pero si ustedes pueden ubicarlo por ahí, busquen un capítulo de la serie Cosmos donde hablan de Patterson y el plomo en la gasolina. Muy, muy importante. Hoy en día, en casi todo el mundo occidental, no existe gasolina con plomo, gracias a los primeros estudios ambientales que al menos dejaron esto claro a principios del 8. Aquí Jaime me hace una pregunta, el diseño industrial. Y el diseño industrial, me pregunta, Enami, Puchuncaví, tenía esa chimenea larga y luego la apagaron. O sea, mira, yo voy a decir lo que yo sé, de cosas que obviamente ignoro. Esfuerzos tecnológicos por disminuir las emisiones atmosféricas han habido muchísimos, ¿ya? Desde alargar la chimenea a ponerle sistemas de que se llama que capturan el material particulado, lo capturan dentro de lo posible, no es que emitan cero. O sea, de que han habido esfuerzos tecnológicos por lograr minimizar las emisiones, sí, han habido. ¿Ya? Y hay evidencia que muestran que han conseguido mejoras. O sea, la situación de emisiones hoy en día es mejor, bastante mejor que a principios de los 90, pero todavía no es suficiente, ni están cerca de ser suficiente. Yo el último informe que vi, que era un informe que no lo entendí del todo porque era un informe más económico, pero me acuerdo de un dato que decía que, miren, era algo así como, para bajar un 1% la contaminación atmosférica, se requerían inversiones de, creo que eran $100 millones por punto porcentual. O sea, que usted se haga una idea de que la inversión que se requeriría para tener una emisión como la gente espera es monstruosa, ¿ya? Y supera los balances económicos de cualquier empresa, incluso de ese nivel, ¿ya? Entonces, claro, yo creo, en base a la información que tengo, si ustedes tienen otra, la comparten ciertamente, y estoy abierto a cambiar de opinión. Yo creo que hay una imposibilidad técnica en el sentido de la tecnología y el precio que cuesta para cumplir con estándares de emisión más exigentes.
Aquí Michelle dice que el capítulo 7 de Cosmos. Debe estar en alguna página por ahí. Bueno, ahí búsquenlo ustedes. ¿Ya? Yo vi Cosmos cuando estaba en el... Creo que estaba en Netflix, no recuerdo, lo vi en la página como oficial. A ver si otra vez un poquito. Ya. Entonces, los elementos que importan, ¿no es cierto?, son los que generan algún efecto sobre el ser humano. Y uno de estos efectos es efectos a la salud. ¿Ya? Los elementos que más se mencionan, ¿no es cierto?, son, bueno, como les mencioné, el plomo. Aquí vamos a ver, aquí le toca el plomo, ¿no es cierto?, pero adelanto algunas cosas. El plomo fue siempre muy importante porque, número uno, un elemento traza, es decir, su concentración es muy baja. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Quiere decir que cualquier fuente de emisión de plomo, por ejemplo, gasolinas con plomo, va a desequilibrar enormemente las concentraciones naturales de este. Obviamente es mucho más fácil desequilibrar una concentración de 1 ppm que una concentración de 1000 ppm. Se requiere mucho menos emisión para generar un enriquecimiento alto. ¿Ya? El plomo tiene ese caso, es un elemento traza. Número 2, es un elemento que tiene todos estos daños demostrados al ser humano, daños al cerebro, riñones, médula espinal, etc. Y además el plomo tiene una característica que es la tercera dimensión, que si se le presenta una sustancia química la vuelve inmediatamente peligrosa, que es acumulativo. ¿Ya? Hasta donde sé, ¿no es cierto?, el plomo es una cuestión más como biológica o bioquímica. El plomo participa un poco en el proceso de la síntesis de huesos. Entonces, al parecer, ocurre un intercambio entre calcio 2 y plomo 2, entonces el plomo comienza a acumularse en los huesos. Entonces, en términos ambientales se le llama que el plomo es un elemento altamente acumulativo, y quiere decir que si ustedes consumen plomo, aunque sea poco, el tiempo de excreción que tiene ese plomo es muy largo. Yo tengo entendido que son alrededor de 10 a 20 años para que el plomo que ustedes ingirieron se excrete más o menos la mitad. ¿Por qué? Porque tiende a quedar fijado en el hueso. Entonces, claro, no es lo mismo un elemento que, siendo tóxico, uno lo consume y lo excreta por la orina. Por ejemplo, el arsénico es uno de ellos, ¿cierto? Sobre todo el arsénico inorgánico, versus un elemento que uno lo consume y no se excreta en grandes proporciones, entonces se acumula. El plomo tiene esa característica. Entonces, la concentración atmosférica estaba contaminada con plomo. Claro, pero la gente vivía ahí 1 año, 5 años, 10 años, entonces pasaban los años y se iban incrementando sus niveles de plomo en la sangre y en los huesos, y por lo tanto terminaban desarrollando problemas de los que aparecen ahí. ¿Ya? Elementos parecidos en el sentido de toxicidad, que son trazas y tienen cierto grado de acumulación, no tanto como el plomo es como un caso así muy grave, ¿no sé? El mercurio, ¿no es cierto? El cadmio, principalmente. Aquí aparece el litio, no sé por qué aparece tanto el litio, yo no he encontrado tantos papers de intoxicación por litio, pero sí de mercurio y cadmio muchísimo, muchísimo. ¿Ya? Por ejemplo, este es el caso del cadmio, este detalle bien generales, ¿no es cierto? Ustedes lo podrán estudiar con más, digamos, profundidad. Este es más o menos un diagrama de el cadmio en los estratos ambientales. O sea, la mayor parte del cadmio está en la hidrósfera, ¿ok? Y está como cadmio 2, que es el único estado de oxidación estable que tiene este elemento en condiciones normales, ¿ya? En la atmósfera se ha descrito algo de cadmio 0, ¿ok? Cadmio que proviene mayormente de industrias, ¿ok? El cadmio tiene, bueno, salvo su sulfuro, ¿no es cierto? Pero generalmente los compuestos que tiene la hidrósfera son bastante solubles, entonces por eso va a llegar en última instancia a la hidrósfera. ¿Nosotros tenemos tolerancia al cadmio? Sí. De hecho, por ejemplo, tengo entendido que en la OMS, para todos estos elementos, cadmio, plomo, mercurio, arsénico, ellos calculan un parámetro bien interesante que se llama la ingesta diaria admisible. O sea, ¿qué es la ingesta diaria admisible? Es la cantidad de masa de elementos que uno puede consumir diariamente sin generar efectos demostrados a la salud. ¿Ya? Entonces, ¿uno tiene tolerancia al cadmio? Sí. Pero existe una ingesta diaria admisible máxima, sobre la cual ya la probabilidad de que ustedes empiecen a desarrollar problemas ya comienza a aumentar. ¿Ok? Entonces, en un ecosistema que no está contaminado, es muy poco probable que ustedes superen una ingesta diaria admisible de cadmio, porque ustedes van a tomar agua que va a tener cadmio.
Sí. ¿Ustedes van a comer vegetales que van a tener cadmio? Sí. Pero si uno suma todo el cadmio que ustedes ingerirían, respirándolo, comiéndolo, ¿no es cierto? La probabilidad de que superen una ingesta diaria admisible es muy baja en un ecosistema no contaminado. ¿Ya? El lío está, ¿no es cierto?, que nosotros, de tener cadmio, un elemento que se encuentra, tengo entendido que es menor a un ppm la concentración en la corteza terrestre, si mal mi memoria no me falla. Claro, es muy baja la concentración, pero del momento que los seres humanos hemos tomado minerales de cadmio, lo hemos concentrado y hemos hecho pilas con electrodos de cadmio, ¿no es cierto? Estamos tomando cadmio que está bajo un ppm y lo estamos transformando en un producto, como una pila, en donde si uno cuantificara la cantidad de cadmio que hay ahí, a lo mejor ahí hay 1000 ppm, 2000 ppm, 5000 ppm. Hay muchísimo cadmio ahí. Entonces los procesos industriales concentran este elemento. Y claro, y estas baterías, estas pilas, ¿cierto? Finalmente se terminan botando, sobre todo, o incluso las recargables, porque también tienen un tiempo de vida útil, o se pueden recargar para siempre, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, esto terminan siendo parte de la basura, ¿no es cierto? Y obviamente que eso genera contaminación, ¿ya? Por ejemplo, está archidescrito en literatura que los residuos líquidos que generan los sectores de acopio de basura, ¿no es cierto?, son ricos en elementos como cadmio, ¿ya? Lo más probable es que sean productos industriales tales como baterías, ¿no es cierto?, que claro, cuando uno lo arroja a la basura, después se empiezan a descomponer y por todo el agua que comienza a percolar, ¿no es cierto?, finalmente esa agua comienza a arrastrar líquidos con concentraciones de metales anómalamente altas, ¿ya? Profe, ¿y hay plantas Miren, aquí, de ¿perdón? tratamientos para ese líquido? Mira, lo que yo sé, porque yo una vez por coincidencia hice una asesoría a una empresa que su negocio era almacenar residuos, es una planta que está en La Farfana. No, perdón, no Farfana, el Camino a la Pólvora, en la quinta región. No recuerdo el nombre de esta planta, pero esta es una planta que hacía lo siguiente, y ahí te cuento un poco lo que hacen al parecer para tu pregunta. Esta planta, el negocio que tenía era que ellos tenían un terreno en donde recibían los desechos de la basura de los camiones municipales de Valparaíso, ¿ya? Pero su negocio no era solamente ese de cobrar por recibir desechos, sino que también ellos tenían que tomar esos desechos y disponerlo de acuerdo a las normas. Yo vi, por ejemplo, que ellos lo que hacen es ponían en el piso una especie de lonas plásticas precisamente para evitar que los percolados líquidos filtren, ¿ok? Porque el problema no es tanto el líquido que se genera, siempre va a haber líquido. El asunto es que ojalá ese líquido no pase al suelo y después entra a las napas subterráneas y llega a las plantaciones más abajo, ¿no es cierto? Entonces ellos lo que hacen es, más que tratar el líquido, es que ponen unas capas impermeables, ¿no es cierto?, en la base para evitar que ese líquido percole, ¿ya? Y después esos desechos los van enterrando. Entonces ellos ponen los desechos, ponen la capa, ponen el desecho y después entierran. ¿Ya? Finalmente los basureros se transforman en eso, en montañas de basuras que van quedando enterradas en varias capas, pero son capas que son impermeabilizadas, ¿ya? Yo eso es lo que he visto. Ahora, el negocio que tenía esta empresa de basura no era solamente ese que cobraba por disponer basura, ¿no es cierto? Ellos también hacían una cuestión que la vamos a analizar cuando veamos el calentamiento global. La basura tiene una cuestión que es súper importante para efecto del cambio climático, y es que la basura, como gran parte de la basura, es orgánica. La descomposición de la materia orgánica cuando está enterrada, es decir, cuando está en condiciones anaerobias, o sea, está ajena a la materia orgánica se descompone en metano. Y el metano, ¿ya? Y el metano es un gas invernadero. Entonces, por todos los acuerdos internacionales del cambio climático, evitar que el metano se libere a la atmósfera es un aporte a controlar el calentamiento global. Y esta industria lo que hacía era precisamente atrapar el metano, ¿ok? Atrapaba el metano de la basura. Entonces, ese era otro negocio que tenía. Más dudas, consulta. Aquí están los valores del cambio. Aquí lo tengo separado por semana. Esta es una ingesta diaria de cadmio tolerable por semana. Bueno, serían 10 microgramos diarios, ¿no es cierto?, de cadmio, ¿no es cierto?, es lo que supuestamente aguantaría su cuerpo, ¿ya?
Y para que ustedes se hagan una idea, por ejemplo, un cigarro más o menos son 0,2 microgramos de cadmio, 0,1, 0,2 microgramos de cadmio que entraría a su cuerpo, ¿no es cierto? Claro, si ustedes se fuman 10 cigarros, estamos hablando de 1 a 2 microgramos, de 7, perdón, no de 7, de 10 que ustedes podrían consumir diario. Ahora ustedes me dirán, bueno, entonces, por puro cigarro no voy a superar la ingesta diaria, pero que ustedes tienen que también recordar que este es solo el cigarro, también ustedes están comiendo carne por lo que es los alimentos, por el consumo de agua, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que ustedes pueden consumir diario serían 70 por semana, o sea, 10 miligramos diarios. Y este diario, ¿no es cierto?, es sobre la base de un ser humano tipo, ya, o sea, es un ser humano que más o menos pesa 70 kilos, que consume 2 litros de agua al día, ¿no es cierto? Esos son los cálculos que hacen para evaluar este tema de los riesgos de exposición a sustancias, ¿ya? Obviamente no va a faltar que algunos de ustedes pesan menos de 70, por lo tanto la ingesta diaria va a ser menor, otros pesan más de 70, ¿no es cierto? Mientras más masa, menos probable es intoxicarse. ¿Dudas, consultas? Y efecto a la salud del cadmio, un montón, ¿ya? Yo siempre cuento una anécdota de que la gente que fuma normalmente no puede trabajar haciendo análisis de cadmio, porque cuando habla libera cadmio y eso contamina a los equipos. ¿Ya? Entonces, típico cuando uno que está determinando cadmio por espectroscopía atómica, esa persona que trabaja en ese equipo no puede haber fumado las últimas 24 horas, sino empieza a alterar los blancos. ¿Ya? Aquí hay algunas normas, esto lo tomé creo de las normas chilenas, si me no recuerdo, algunas normas de cadmio para agua recreativa, ¿ya? Por ejemplo, una piscina, no está en agua potable, ¿ya? Entonces, claro, aquí recomiendan, por ejemplo, 0,033 miligramos por litro de cadmio en un agua recreativa. O sea, más que eso no conviene porque algo de cadmio por contacto térmico, porque alguien traga agua, ¿no es cierto?, podría entrar al cuerpo y ya podría ser, digamos, peligroso. En el caso del agua mineral, fíjense, aquí se recomiendan 0,01 miligramos por litro. O sea, serían 10 microgramos por litro. ¿Ok? Eso está bien al borde, porque ustedes consideran, si ustedes se toman un litro de esa agua que tiene 10, ya estarían agregando 10 microgramos a su cuerpo, que es el máximo de ingesta diaria que recomienda la OMS. Entonces aquí hay como si ustedes ven esta norma de agua mineral, ¿no es cierto? Yo creo que está un poquito relajada respecto a lo que recomienda la OMS. Aquí me preguntan, Jamín, ¿qué técnica usan para el análisis de la muestra? El cadmio se ocupa absorción atómica de llamas si es que la concentración es más o menos elevada. Si ya no si ya la concentración es demasiado baja, es decir, ya estamos hablando a nivel de partes por billón, microgramos por litro o por kilo, normalmente se recurre a uno de grafito o a isopropasa. Esas son las técnicas más comunes. Este es el caso de mercurio. Mercurio, ¿no es cierto?, que tiene también, como ustedes saben, un montón de usos. Antiguamente las baterías casi todas tenían mercurio, hoy en día afortunadamente ya cada vez menos. Se ocupa en muchos procesos industriales de electrólisis, ¿no es cierto? El mercurio es un muy buen ánodo, por tanto actúa como un electrodo de oxidación muy eficiente, se renueva, etcétera, pero es terriblemente tóxico. Y hay un caso muy famoso, muy trágico a la vez, ¿no es cierto?, que el caso de Minamata, que Minamata es una localidad japonesa que tenía un lago, si mal no recuerdo, y ese lago fue contaminado por mercurio por una empresa que trabajaba en el sector. Y lo que pasó en el caso Minamata fue un caso bien interesante, un punto de vista ambiental, trágico ciertamente, un punto de vista social, y era por cuanto el mercurio que se arrojó, después que se hicieron los estudios, ¿no es cierto?, se demostró que ese mercurio se acumuló primeramente en el sedimento, pero del sedimento pasó a la biota, ¿no es cierto? Los primeros animales, que sobre todo los que filtran sedimento, empezaron a acumular. Después empezó a entrar las cadenas tróficas superiores, hasta que llegó a los pescados herbívoros, los pescados carnívoros, los peces herbívoros carnívoros, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasó cuando llegó a los peces? Como todos los japoneses, ustedes saben que consumen mucho pescado, ¿no es cierto? La gente de la zona que empezó a comer el pescado,
se empezó a intoxicar con mercurio. ¿Ya? El problema es que la intoxicación por mercurio es trágica. ¿Ya? De hecho, que voy a mostrar una sola foto que son bien terribles. Esta es una foto que es la única que dejé, no quise mostrar la otra. La intoxicación, o esto creo que esto le llaman la enfermedad de Minamata, que es una intoxicación por mercurio, genera efectos en el sistema nervioso enorme para la gente que ya está adulta, y la gente que son niños nacen con deformidades y problemas del sistema nervioso irreversibles. ¿Ya? Y algunos mueren, ¿cierto? El caso de Minamata fue bien complicado porque se dieron cuenta que el ecosistema estaba contaminado por mercurio por una observación bien trágica de que estas enfermedades nerviosas se dispararon, pero se dispararon no solo en los humanos, se dispararon en los humanos y en los gatos. ¿Ok? Entonces, estas enfermedades que temblaban, que no se podían mover, que estaban medio paralizados y con la extremidad medio doblada, ¿cierto? Le empezó a dar a los humanos y a los gatos. Y ahí empezaron a sospechar de que el patrón común que tenían los humanos y los gatos, que ambos comían pescado, ¿no es cierto? Y ahí empezaron los estudios. Empezaron los estudios de qué es lo que tenía el pescado, ¿no es cierto? Y se encontraron con mercurio, y ahí fueron los casos que más le enseñó a la química ambiental el ciclo biogeoquímico del mercurio. ¿Ya? Y cómo se distribuyó un elemento a lo largo de la cadena trófica. Y el lío que tenía el mercurio es que, como dice aquí la palabra, se bioacumuló. Es decir, al principio en el sedimento había una concentración alta, pero cuando pasaba a la cadena trófica, esa concentración se pensaba multiplicar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como yo les mencioné, para generar 1 kilo de materia orgánica hay que comerse 10 kilos de comida. Esa es más o menos la proporción. Por cada 10 kilos de comida, 1 kilo se transforma en carne, en hueso, ¿no es cierto? El problema está que uno acumula, para los elementos que se acumulan ciertamente, uno acumula la cantidad, en este caso de mercurio, que está en los 10 kilos de comida. Ese mercurio que está distribuido en 10 kilos de comida va a quedar ahora concentrado en 1 kilo de carne. Carne en el sentido del ser vivo que se comió esto y quedó en su cuerpo. ¿Ya? Eso es lo que se llama la bioacumulación. Entonces, las concentraciones de mercurio comenzaron a aumentar a lo largo de la cadena trófica. Y ahí se dieron cuenta que existía la bioacumulación. Hay varias sustancias químicas que se bioacumulan, no todas, pero el mercurio es uno de ellos. ¿Ya? La enfermedad de Minamata, ahí está la Minamata actualmente. ¿Ya? Exactamente, ¿no es cierto? Y por eso ahora existen normas de mercurio. O sea, normalmente la historia de las normas, normalmente, surge por episodios como el de Minamata. Es decir, primero se descubren los efectos de un contaminante en el medio ambiente, y ahí se discute entonces la necesidad de normarlo para no volver a repetir estos episodios trágicos. ¿Ya? Hoy en día hay normas, ¿no es cierto?, para mercurio en distintos alimentos. Todavía las normas están en discusión respecto a pescados, sobre todo los carnívoros, pero está archidescrito, y bueno, ustedes lo saben, que los pescados carnívoros tienen niveles de mercurio bastante elevados, ¿ya? Por esta bioacumulación que yo les mencioné. Los pescados carnívoros como el salmón, ¿no es cierto?, el atún, son pescados que tienden a contaminarse con mercurio. Y hay normas, ¿no es cierto?, en el mundo, y en Chile se está construyendo la norma, tengo entendido, por el lado del Cernapesca. Yo me enteré de esto porque el Cernapesca nos pidió a nosotros una vez un curso de capacitación de determinación de mercurio y medir mercurio en pescado, ¿cierto? Y como en nuestro laboratorio está ese método montado por unas investigaciones que hemos hecho. Esta investigación la lidera Manuel Grau. Nosotros le hicimos un curso de capacitación a ellos en analítica, ¿ya? Para ver las técnicas y los tratamientos de muestra para hacer ese análisis. Y en esa época estaban construyendo la norma en Chile, ¿ya? No sé si la habrán sacado ya o no, ahí no me he enterado. Ahí tiene usted una norma chilena de la calidad del agua, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, bueno, hay varias sustancias químicas, pero yo me quiero detener en este momento en los elementos traza, ¿no es cierto? Arsénico, cadmio, cobre, hierro no es traza, pero bueno, voy a mencionar acá, ¿no es cierto? Mercurio, manganeso, ¿no es cierto? Y ahí están los límites máximos permitidos, están en ppm, ¿ya? Es decir, en miligramos por litro. Esto es solamente para agua, ¿ok? Nada más. Entonces vamos a ir trabajando el tema de los ciclos de elementos en este contexto. Cómo se distribuyen, cómo se transforman, cómo pasan de un compartimento a otro, cuáles son las fuentes, qué efectos generan, y las normas, cómo van viéndose reflejadas ese conocimiento en normas. ¿Para qué? Para minimizar riesgos.
No es para evitar riesgo, es para minimizar. ¿Ya? Eso, pues creo que me pidió la. ¿Dudas? ¿Consultas? Entonces, el primer elemento que vamos a ver en la próxima clase es el ciclo del carbono, ¿ya? Por su relevancia para el cambio climático. Eso, entonces lo vamos a dejar hasta aquí y vayan preparándose porque la próxima evaluación parcial va a tener que ver con el ciclo de un elemento. ¿Okay? Ahí se lo voy a ir subiendo. Estamos en contacto entonces, cuídense y nos vemos mañana, creo que tenemos clases, ¿cierto? Mañana. Saludos, nos vemos. Chao, chao.